Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Verso 2, ustedes. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. 6. Otra vez el versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban como confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Amén. Vamos a hablar en esta mañana acerca de rompiendo estructuras mediante el poder del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo rompiendo estructuras. Digo conmigo, rompiendo estructuras. Amén. Para nosotros como cristianos, Pentecostés es un día bien especial, hermano, ¿verdad? Es una fecha, es un día, es un evento muy especial porque simboliza y representa muchas cosas importantes en la vida de la iglesia y en la vida cristiana. El día de Pentecostés fue un día muy especial y ese día ocurrieron muchas cosas, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque el día de Pentecostés marcó profundamente la historia, ¿no?, de la iglesia. Y creo que ocurrieron muchas cosas. Pero creo que una de las cosas importantes que ocurrió, no solamente en el capítulo 2, sino todo en el libro de Hechos, es que el Espíritu Santo vino, irrumpió, dice la palabra ahí, ¿sí o no? Vino como, dice que en un de repente, ¿sí o no? Diga conmigo, de repente. Como un de repente, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, dice que el Espíritu Santo vino como ¿qué? Como fuego, como viento, ¿verdad? Como un viento recio, ¿verdad? E irrumpió ese lugar. Es decir, que en ese momento hubo como una especie de rompimiento, porque el Espíritu Santo vino a romper muchas cosas. ¿Sabía eso? ¿Sí? Yo digo, por lo menos el que estaba dormido en ese momento lo despertó, aunque no creo que había nadie durmiendo ese día. ¿O sí? Ese día el culto no estuvo aburrido, hermano. Ese día nadie se quedó dormido. Y si alguien estaba dormido cuando ¡fum!, cuando se escuchó el estruendo, irrumpió el Espíritu Santo. Pero más que eso, creo que tiene que ver también con un rompimiento. Y el Espíritu Santo vino a romper muchas cosas, muchas estructuras, moldes y cosas que necesitaban ser rotas. Quiero decirle, mire, hay moldes, estructuras mentales o paradigmas que a veces nosotros tenemos que limitan y que impiden la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es un molde? ¿Qué es un paradigma? ¿Qué es una estructura? Porque hay muchas cosas. Mire, Dios quiere hacer cosas poderosas, Dios quiere hacer cosas maravillosas, pero a veces el estorbo o el impedimento tiene que ver es con nosotros, tiene que ver con moldes que nosotros tenemos. Y voy a definir un poquito lo que es molde, estructura o paradigma. En este caso vamos a ponerlo como si fueran sinónimos, ¿verdad? Una estructura, molde o paradigma, escúcheme bien, es un pensamiento que se convierte en un argumento y que nos impide o que nos limita. Se lo repito, ¿qué es un molde o paradigma? ¿Es un qué? Es un pensamiento que se convierte en un argumento y que luego nos limita o que nos impide para la obra de Dios y para recibir todo lo que el Señor nos quiere dar. Otra definición, escúchenme, de estructura, molde o paradigma, es una costumbre, una tradición, una forma de hacer las cosas que nos impide ver e ir más allá, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver un poquito, pero la gente religiosa en ese tiempo, los fariseos y los saduceos,
El problema de ellos es que tenían un paradigma, tenían un molde y era su tradición, su forma de hacer las cosas. Y cuando ellos percibieron que el Señor vino a hacer cosas como diferentes, ellos se rebelaron porque dijeron, no, así no, nosotros siempre lo hemos hecho así. Así que tiene que ver con eso, con una estructura, tiene que ver con, escúcheme, una costumbre, tradición o forma de hacer las cosas que nos impide ver e ir más allá. Son aquellos pensamientos o sentimientos que nos mantienen encajonados y que nos impiden cambiar, crecer o hacer algo nuevo, diferente. Se lo voy a repetir. Son aquellos ¿qué? Pensamientos o sentimientos que nos mantienen como encajonados y que nos impiden cambiar, crecer, hacer algo nuevo o diferente. Usted puede estar ahí sentadito con su carita bonita o simpática, como la tiene. Pero usted puede tener un sentimiento, por ejemplo, de amargura o un sentimiento de resentimiento. Y ese sentimiento de amargura o de resentimiento o de dolor por lo que pasó, por lo que le hicieron, se convierte en un molde o en una estructura que impide la obra de Dios en su vida. Y el Señor quiere hacer cosas poderosas, pero a menos que usted rompa ese molde o permita que Dios lo rompa, no va a poder hacer nada. ¿Cuánto lo entienden en esta hora? Creo que un buen ejemplo de esto es la mujer con flujo de sangre en la Biblia. ¿Cuántos recuerdan esta historia? Dice la Biblia que había una mujer que padecía flujo de sangre por 12 años, dice la palabra. Imagínense, 12 años con esta tremenda, terrible enfermedad que algunos dicen que como si fuera una especie de tumor en su vientre. Y entonces dice que ella había gastado todo lo que tenía, antes le iba peor, había tratado de ser curada, de ser sana y no lo había logrado, al contrario, antes le iba peor, dice la palabra. Y luego dice que cuando oyó hablar de Jesús, entonces dice que salió de donde ella estaba, ¿verdad? Del cuarto donde ella estaba encerrada y fue y tocó el manto y recibió un milagro, tocó el manto del Señor y recibió un milagro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ese cuarto donde ella estaba encerrada es como ese molde, como esa estructura, como ese paradigma que muchas veces nosotros tenemos. Ella tenía varios moldes o estructuras que tuvo que romper. Por ejemplo, una estructura que tuvo que romper es el pensamiento religioso, es la religiosidad, la religión. Porque como ella era judía, religiosa, en su religión decía que una mujer con flujo de sangre era impura. Y por ser impura, ceremonialmente hablando, ella no podía salir a la calle, tenía que estar encerrada. ¿Sí me hago entender? Tenía que estar encerrada. Si salía la podían apedrear y podía morir. Por lo tanto, su molde, su estructura decía, tiene que estar encerrada, no puede salir. ¿Sí? Por su concepto religioso. Pero cuando ella oyó hablar de Jesús, dice que esa fe que vino a su corazón hizo que ese molde se rompiera y ella salió y dijo, no me importa, si me matan o me muero, salgo y toco el manto de Jesús. Y recibió un milagro. Otro molde que ella tenía era su propio pensamiento, ¿verdad? Su propio pensamiento. Porque ella, una persona que tenía esta enfermedad, flujo de sangre, muchas veces las personas que tenían este tipo de enfermedad pensaban que era un castigo de Dios, que Dios no las amaba, que no merecían nada. Escúchenme, cuando esta mujer se miraba al espejo, ¿sí? Y ella, estoy hablando de la mujer con flujo de sangre, cuando ella se miraba al espejo, ¿cómo se veía ella? Decía, ay, qué linda que estás, eres querida, qué valor tienes. No, ella decía, no mereces nada. Ella sentía que no merecía nada, que no valía nada, sentía que eso que le estaba pasando era un castigo de Dios y una cantidad de cosas que se convirtieron en pensamientos, que se convirtieron en argumentos que le impedían a ella recibir una bendición y un milagro de Dios. ¿Cuánto lo entienden en esta hora? Pero cuando ella oyó hablar de Jesús, esos pensamientos, ese molde se rompió. Y ella entendió que el Señor quería hacer un milagro, podía hacer un milagro, que ella era valiosa, ¿verdad? Y salió y recibió su bendición y su milagro. Y estos son los moldes o los paradigmas que nosotros tenemos
que romper en nuestras vidas que a veces nos permiten o no nos permiten, nos impiden recibir el milagro y la bendición de Dios. Quiero decirle, mire, Pentecostés es el Espíritu Santo rompiendo esos moldes. ¿Cuántos dicen amén? Mire, eso es lo que el Señor nos ha venido hablando en este tiempo. Se me olvidó decirle eso. Esta palabra es, tratamos de compartir lo que sentimos y creemos que Dios nos ha venido hablando. Y el Señor nos ha venido hablando acerca de romper esos moldes que nos están impidiendo y que nos están limitando. Y el Espíritu Santo vino para romper esos moldes. ¿Sí? Mire, Pentecostés es la venida del Espíritu Santo y es el día que nació la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, el día de Pentecostés, les decía al principio, hermanos, es un día muy importante para nosotros porque ese día fue cuando el Espíritu Santo vino, cuando la promesa del Padre vino. Porque el Señor le había dicho a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no podría venir el Consolador. ¿Se acuerda? Y Él lo había prometido. Así que ese día es un día para nosotros, la iglesia del Señor es un día soñado, es un día esperado, ¿verdad? Porque es cuando el Espíritu Santo, la promesa del Padre vino y descendió sobre la iglesia, la presencia de Dios vino sobre nosotros la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted me puede preguntar, ¿por qué es cristiano? ¿Por qué yo soy cristiano? Y yo le puedo decir, hay muchas razones, hermano. Podría ser por la doctrina, podría ser por muchas cosas, pero le quiero decir, soy cristiano sobre todo porque conocí la presencia de Dios. A mí lo que me convenció cuando fui a la iglesia por primera vez hace muchos años, no fue tanto, no sé, los cantos o la enseñanza o la palabra que estuvo muy bonita, pero ¿sabe qué me convenció en ese momento? La presencia de Dios. Porque yo no había conocido a un Dios vivo. Pero ese día que llegué a la iglesia dije, wow, Dios existe, Dios es real. Aquí hay algo diferente, aquí se siente una presencia diferente, se siente a Dios. Y eso fue lo que tocó, impactó mi vida y mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que hay personas en esta mañana, quizá usted viene por primera vez y dice, no entiendo nada de lo que pasa, pero aquí se siente algo diferente. Y quiero decirle, eso que usted siente se llama presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que ese día vino el Espíritu Santo y ese día nació la iglesia, hermano. ¿Cuándo nació la iglesia? Se dice el día de Pentecostés. Ahí nació la iglesia. Si Pentecostés no hubiera existido, quizá no estaríamos acá. Porque fue el día de Pentecostés donde arrancó la iglesia, donde arrancaron a predicar, ¿sí? Y consecuencia de esa arrancar a predicar es que usted y yo estamos aquí en esta mañana. Es decir, por eso es importante, ¿no? El Pentecostés. Ahora, en el Antiguo Testamento el Pentecostés es conocido como la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha y de los primeros frutos. ¿Sí? 3 cositas. La fiesta de las ¿qué? Semanas, de la cosecha y de los primeros frutos, Pentecostés. De la semana porque se cuentan 7 semanas después de la Pascua. Y entonces el Pentecostés, el día 50, 7 por 7, 49. Ese día es Pentecostés. Pero son 7 semanas de más o menos como de espera, digámoslo así. Segundo, ese día empezaba o tenía que ver con la cosecha también y con los primeros frutos. Ahora, escúcheme por favor, mire. Pentecostés es el cumplimiento profético de esta fiesta. ¿Sí? En Pentecostés o el día de Pentecostés se empezó a recoger la cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que entender un poquito el contexto. Nosotros como cristianos, la iglesia nació el día de Pentecostés hace 2000 años. Pero ese día de Pentecostés, ¿qué fue lo que realmente se inició? La cosecha. A recoger la última cosecha gloriosa de los tiempos. Ese día empezó a recogerse la cosecha hasta el día de hoy. Ya estamos a punto, digámoslo así, de terminar la cosecha, de recoger la cosecha. Usted y yo somos parte de esa cosecha. ¿Cuánto lo entienden? De Pentecostés. Y ese día de Pentecostés se recogieron los primeros frutos. ¿Cuándo?
Cuando el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, le predicó como a 3,000 y se convirtieron, ¿se acuerda? Y después Dios lo usó en un milagro con un cojo, paralítico, y después le predicaron y se convirtieron 5,000, dice la palabra. Entonces, 5 y 3, ¿cuántos son? 8, ¿qué? 8,000, imagínense, ¿sí? Tremenda campaña evangelística, ¿sí o no? ¿Cuántas personas se convirtieron? 8,000 personas, dice la palabra. Y esos fueron los primeros frutos, las primicias de lo que iba a venir hasta el día de hoy. ¿Cuánto lo entienden en esta hora? Fueron los primeros frutos. Y después siguió la cosecha, ¿verdad? Por años, hasta que 2,000 años después, o un poquito más, alguien vino, sí, le compartió, le habló a usted de Dios, lo evangelizó, usted recibió a Cristo en su corazón y ahora usted es parte de esa cosecha de los últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor por eso. Pentecostés, hermanos, significa 50 días en espera para recibir la promesa. ¿Sí? Diga conmigo, 50 días de espera para recibir la promesa. Pentecostés tiene muchas enseñanzas, pero creo que una de esas enseñanzas tiene que ver con la espera, porque el Señor le dijo a los discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que recibiesen la promesa del Padre. ¿Se acuerda? Quédense quietos, no hagan nada. Quédense quieticos ahí y esperen hasta que vengan, ¿no? Y sean investidos con el poder del Espíritu Santo y luego sí van a ir. Pero Él les dijo que esperaran. Ahora, esa palabra esperar la promesa es muy importante en este contexto. ¿Sí? Yo le decía a los hermanos esta mañana, mire, ¿por qué el Señor no mandó al Espíritu Santo de una vez el primer día? ¿Por qué tuvo que esperarse los 50 días? ¿Por qué no de una vez reciban el Espíritu Santo y fueron llenos y todo esto? Pero no, dice la Biblia que Él esperó 50 días. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué? Porque Pentecostés tiene que ver con eso, con esperar y tiene que ver con preparar el corazón. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Sí? Tiene que ver con esperar y tiene que ver con preparar el corazón. Ahora bien, miren. Ustedes las mujeres nos pueden dar una buena enseñanza o nos pueden más bien ayudar a entender lo que o el valor de lo que significa la espera. Porque ustedes saben lo que es un embarazo de 9 meses, ¿qué? Esperando, ¿sí o no? ¿9 meses? Sí. ¿Cuántos son? Sí, 9, ¿no? 9 meses. Yo le digo una cosa, ¿por qué no cuando usted quedó embarazada al otro día ya nació el bebé? O a la semana, ya listo, nació el bebé. No. ¿Sabe por qué? Claro, tiene que formarse, pero lleva implícito la espera, ¿verdad? Y empieza el bebé a crecer y uno está esperando de tal manera que cuando nace ese bebecito, uno lo estaba esperando. Y por eso ahí crece el amor, ¿verdad? Y yo creo que es igual con el Espíritu Santo. Porque el Señor esperó 50 días para que lo amáramos, para que lo deseáramos, para que lo valoráramos, ¿verdad? Estimáramos al Espíritu Santo, porque lo que se espera es algo valioso. ¿Cuánto lo entienden en esta hora? Eso que se espera es algo que tiene un valor y que tiene un amor implícito. Lo mismo es el Espíritu Santo. 50 días para que la iglesia fuera amando, no, deseando al Espíritu Santo, para que lo desearan más y más y más. Yo creo que cuando terminó los 50 días, los 120 que estaban allí tenían un deseo profundo, ardiente, ¿no? Una pasión, un anhelo grande de la presencia de Dios, del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que el problema de la iglesia hoy en día, de la iglesia moderna, o sea, de nosotros en general, es que no amamos y no estimamos y no valoramos al Espíritu Santo. Hay muchos cristianos que le da lo mismo si lo bautiza o no lo bautiza. Me da lo mismo. Si me llena o no me llena, es lo mismo. ¿Verdad? Para muchos, no para usted, ¿verdad?
Pero yo sí conozco muchos que al Espíritu Santo no lo aprecian, no lo valoran. Y creo que es importante que lo amemos, que lo valoremos, que lo apreciemos, que lo deseemos con todo nuestra alma, nuestro corazón. Que esa palabra, ese salmo que dice, ¿cómo dice el salmo? 42. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, que se convierta en una realidad. Cuando uno diga, ven, lo que cantamos ahorita, ¿verdad? Linda esa canción, ven, ven Espíritu Santo. Pero ¿cuántos la cantaron con el corazón? ¿O cuántos ven Espíritu Santo? Pero rápido, porque ya llegó la hora del almuerzo. ¿O cuántos la cantaron con el alma? Ven, de verdad, ven Espíritu Santo. ¿Verdad? Esa espera tiene que ver con valorar, apreciar, anhelar, producir hambre, producir sed, que él se convierta en un anhelo, un deseo verdadero. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, amén. Preparar el corazón tiene que ver con eso. Mire, ellos estaban esperando nada más y nada menos que la promesa del Padre. ¿Qué estaban esperando? El Señor les había dicho, espérense aquí, ¿en dónde? En Jerusalén, hasta que ustedes reciban la promesa del Padre. ¿Qué estaban esperando ellos en esos 50 días de Pentecostés? La promesa del Padre. Sí, diga amigo, la promesa del Padre. Ahora bien, hermanos, en la Biblia hay una diferencia entre promesas y promesa. No es lo mismo. ¿O sí es lo mismo? Hay una diferencia entre las promesas y la promesa. Así como hay una diferencia entre los pecados y el pecado. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿a qué se refiere con las promesas y la promesa? ¿Las promesas qué son? Pues hermano, en la Biblia hay miles y miles de promesas. Para todos los gustos y los sabores, digámoslo así. Hay una promesa de sanidad, ¿verdad? Hay una promesa de prosperidad, de conversión, ¿no? De la familia, etcétera, etcétera. Yo le hago una pregunta, escúcheme, se lo hago con respeto. ¿Cuál es la promesa que a usted más le gusta? ¿Cuál es su promesa preferida? No me responda. Pero usted puede decir, y pastor, mi promesa preferida es sanidad. Por sus llagas fuimos curados. Esa es la promesa preferida para mí. Otro dirá, no, para mí la promesa preferida es la bendición económica. No, que Él se hizo pobre para que yo sea enriquecido o amado. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas como prosperas tu alma. Otros dirán, no, para mí la promesa más importante es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque necesito que mi familia venga al conocimiento de Dios. Hay muchas promesas, pero hay algo que se llama la promesa. ¿Y sabe qué significa la promesa? La promesa significa que es, no sé si este término sea correcto, ¿no? A ver, vamos a ponerlo así. La promesa es la promesa más importante, digámoslo así. Eso es la promesa. De todas las promesas que hay, la promesa es la más importante. ¿Sí me hago entender o no? ¿Cuál es la promesa más importante? La venida del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la presencia de Dios en su vida. Amén. Ahora, alguien dirá, pero a ver, explíquemelo porque no entiendo. Sí, y yo creo que es lógico. Porque mire, usted puede pedir sanidad, ¿sí o no? Te pide, Señor, reclamo esa promesa de sanidad, o reclamo esa promesa de prosperidad, o reclamo esa promesa de salvación para mi casa. Pero se quedó ahí en eso y no más. Pero escúcheme, cuando usted recibe la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo, escúcheme, por favor. Cuando usted recibe la promesa del Espíritu Santo, esa promesa suple y soluciona las otras necesidades. ¿Cuántos lo entienden? Porque si usted está enfermo y usted recibe la llenura del Espíritu Santo, ¿usted cree que el Espíritu Santo
¿Lo puede sanar o no? Es decir, mire, la presencia de Dios implícita dentro de nosotros, en nuestras vidas, trae todo lo demás, como añadidura, digámoslo así. ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan? La Biblia dice que David, el rey David, llevó el arca, fue, ¿verdad? Llevaron el arca a la casa ¿de quién? De Obed Edom, ¿se acuerda? Y el arca era símbolo de la presencia de Dios. Y dice que cuando llevaron el arca, a la casa de Obed Edom, dice que la casa de Obed Edom fue bendecida y prosperada mientras el arca estuvo allí. Estaban súper contentos, porque esa presencia trajo bendición. ¿Estamos o no? Quiero decirle, por eso es importante, yo le quiero dar un consejo. No ame tanto las promesas, ame más la promesa. Pida la promesa, espere la promesa, porque con esa promesa vienen las demás añadiduras. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Ok, mire, escúcheme, para poder recibir la promesa o promesas, ahí podemos incluirla las dos si quiere. Necesitamos romper moldes, estructuras, paradigmas o tradiciones, muchas cosas. Mire, cuando el Espíritu Santo vino, realmente el Espíritu Santo vino a romper muchas cosas. ¿Sí? Ese día de Pentecostés se estaban rompiendo muchas cosas. Ahora, yo quiero que meditemos un poquitito en esta parte. Esta no la compartí en la mañana, se me olvidó. Marcos 2:21, venga. Marcos 2:21. ¿Sí están allá? Ok. Dice, nadie puede poner remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo y se hace rotura. El 22. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres. Y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Claro, este vino nuevo se refiere al Evangelio, pero también se refiere al Espíritu Santo. Y nos enseña que el Espíritu Santo, la promesa del Padre, ¿verdad? Que nosotros debemos amar y anhelar, ¿cuántos dicen amén? Debe ser depositada en un odre nuevo. O sea que nosotros tenemos que renovarnos en nuestro molde, en nuestra estructura, ¿sí o no? Tenemos que renovarnos. Porque si usted no se renueva, dice que el vino, ¿qué va a hacer con su viejo molde? ¿Qué lo va a hacer? Lo rompe. ¿Sí estamos captando o no? Mire, hay muchos moldes que tienen que ser rotos. Y yo quiero hablarles en esta mañana 5 moldes. Que hay muchos más ahí, seguramente usted verá muchos más, pero mencionaré 5 en esta hora, que el Espíritu Santo vino a romper. ¿Listo? Número 1, venga conmigo a Hechos capítulo 2. Versículo 1. ¿Lo tiene? Listo. Dice la palabra ahí, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban cómo? Todos unánimes juntos. Creo que un molde que vino el Señor a romper se llama la autonomía. ¿Sí? En el buen sentido de la palabra. Cuando hablamos de autonomía, estamos hablando de ese pensamiento de que me valgo por mí mismo y que no necesito a otros ni necesito de otros. Escúchenme. Se lo repito. Hay muchas personas que llegaron a tener ese pensamiento, con sentirlo aquí y acá en su corazón, porque a usted la gente le falló, porque usted confió y le hicieron daño y no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Porque él me mintió y él me dijo que me amaba y no era verdad y no sé qué más cosas más, hermano. Y usted llegó a una conclusión de decir, yo no confío en nadie, no necesito a nadie, yo me valgo solito, solito y solita.
Y usted no se dio cuenta que estaba colocando un molde que va a impedir la obra de Dios en su vida. Usted puede venir a la iglesia y decir, pero yo no necesito a nadie. El que está aquí a mi lado no lo necesito, el que está aquí tampoco, el que está allá menos. Y quiero decirle que eso es un error. Porque cuando vino el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino cuando ellos estaban unánimes juntos y unánimes. ¿Sí o no? Como que no. Mire, hermano, ¿qué es estar juntos y qué es estar unánimes? En esta mañana estamos ¿qué? Juntos. Unánimes no sé, pero juntos sí estamos. Juntos significa que estamos reunidos, digámoslo así. Eso significa juntos. Pero unánime significa en unidad de alma, de corazón, de espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y unánimes tiene que ver con sencillamente reconocer que uno necesita de otros. Que Dios me bendice a través de otros. ¿Por qué el Espíritu Santo vino cuando ellos estaban unánimes juntos? Y no cuando estaban por allá solitos en su casa o en su apartamento. No, vino cuando estaban juntos porque la compañía, el estar con otras personas sumó fe, sumó presencia de Dios y Dios bendijo a través de otros a cada uno. ¿Cuántos me entienden en esta hora? Denle un aplauso al Señor, sí. Mira, hay personas que tienen ese pensamiento. Yo no necesito a nadie, yo me valgo solo. Y creo que es un error. Y ese, vuelvo le repito, es un paradigma porque alguien a uno le falló. Entonces uno llegó a la conclusión, todo mundo es hipócrita. En la iglesia también todo mundo es hipócrita. El pastor allá, el que tiene más cara de hipócrita. Y quiero decirle, pues así no es. Claro, no somos perfectos, tenemos muchos defectos. Pero yo sí le digo, Dios tiene una fórmula de ayudar y de bendecirnos y de traer la promesa es unos a través de otros. ¿Cuántos le entienden en esta hora? Hay un ejemplo bonito de esto que alguna vez leí, explicando, ¿no? la unidad, estar unánimes y juntos. Y las papas, el bulto de papas. ¿Cuántos saben lo que es un bulto de papas? Dicen, no, yo no sé qué es eso. Las papas, el bulto de papas. El bulto de papas, ¿cómo están las papas? Están juntas, pero no están unánimes. ¿Cuándo están unánimes las papas? Cuando las comemos, no. Cuando hacemos puré de papas, ¿sí o no? Y cuando hacemos puré, entonces ahora sí uno puede decir, ahora sí están unánimes, juntos y unánimes. Quiero decirle, eso es, hermano. Hay muchas personas que tienen un pensamiento de que yo no me meto con usted, no me meta conmigo. ¿Verdad? Y de poner límites y de poner barreras y tratar de vivir la vida cristiana solo, independiente, por allá. Y quiero decirle, el Espíritu Santo viene en una unidad y unanimidad. Cuando aprendemos a depender del otro, cuando usted aprende que esa persona que está ahí, usted la necesita. Y esa persona que está a su ladito necesita de usted. Y su oración es importante. Y su fe, todo esto es importante. Estar aquí es importante, hermano, porque nos levanta, porque nos afianza, porque nos afirma. Y a través de la fe de muchos hermanos y de la adoración y la alabanza, la gloria de Dios desciende y Él nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor por eso. Otro segundo molde que hay que romper, creo que tiene que ver con la autosuficiencia. Y cuando hablamos de autosuficiencia, hablamos un poquito del orgullo. Orgullo y autosuficiencia. En Hechos 1:8 dice la Biblia, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice la palabra. Y mire, autosuficiencia y orgullo tiene que ver con algo que más o menos es un pensamiento que dice, yo puedo solo, no necesito de Dios.
Creo que ninguno tiene este pensamiento aquí esta mañana, ¿verdad? Pero hay gente que dice, yo puedo solo, yo no necesito de Dios. O yo no necesito ir a esa iglesia, o yo no necesito estar ahí orando, yo no necesito estar ahí en esas... No, 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 no. Más o menos el pensamiento yo puedo solo. Con mi fuerza, con mi capacidad, con mi inteligencia, yo puedo solo. Pero quiero decirle que el Espíritu Santo viene para romper ese pensamiento. Porque eso significa... ¿Por qué vino el Espíritu Santo a llenarnos? Porque como nosotros no podemos solos, necesitamos de su poder. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la persona que dice yo puedo solo, no puede recibir la promesa y las promesas. ¿Me hago entender o no? Pero el que tiene un corazón humilde y que dice, como dice Juan capítulo 15, Jesús dijo, apartados de mí nada podéis hacer. Cuando uno entiende, separado de Él nada puedo hacer, lo necesito, dependo de Dios, ¿verdad? Necesito, ahora llévelo a la práctica, necesito al Espíritu Santo. Sin esa promesa no puedo vivir. Mire que la canción, tan bonita la canción que cantábamos, ¿no? Estoy aquí desesperado por ti. ¿Por qué desesperado por Él? Usted está desesperado, dígame la verdad, ¿está desesperado por el Espíritu Santo? No me diga amén ni me responda. Pero creo que desesperado es desesperado, ¿sí o no? ¿Qué significa desesperado? Sin ti no puedo, te necesito. Te necesito para todo, Espíritu Santo, necesito tu presencia. Sin ti no puedo ir, venir. Es decir, a ver, sin el poder del Espíritu Santo no puedo ser un buen padre, no puedo ser un buen esposo, no puedo ser un buen hijo, no puedo ser un buen empleado, no puedo perdonar, no puedo amar a mis enemigos. Sin el poder del Espíritu Santo no puedo ser un buen cristiano, no puedo vivir el Evangelio, obedecer la palabra. Necesito el poder del Espíritu Santo urgentemente hoy, en este momento, porque sin Él no puedo vivir. ¿Cuántos lo entienden en esta hora? Denle un aplauso al Señor por eso. Pero uno tiene que llegar a eso, hermano. De pronto usted aplaude, pero usted en su corazón está diciendo, yo puedo solito, yo me la arreglo solo. Y creo que eso es un problema. Número 3, hermanos. Tercer molde o estructura que hay que romper, que el Espíritu Santo vino a romper, se llama la religiosidad y el legalismo. ¿Sí? Dígale que está al ladito. Religiosidad, legalismo. ¿Sí? Vamos a definir religiosidad como algo así, como siempre lo hemos hecho así, siempre ha sido así. Mire que el religioso, en primer lugar, es tradicionalista, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sí, busca la tradición. ¿Qué es tradición? Que viene, pero es algo que siempre se ha hecho así, ¿verdad? Es la tradición, siempre lo hemos hecho así. Y mire que el religioso busca eso, ¿no? ¿Qué pasaba con los fariseos y los escribas y toda esta gente que perseguía al Señor y todo eso? ¿Se acuerda? Porque ellos decían, no es que la tradición es así y usted no nos va a cambiar la tradición porque así es la tradición. Y también el legalismo tiene que ver con, así dice el mandamiento. ¿Sí? El mandamiento dice así. Y entonces ellos decían, el mandamiento dice que el día sábado no se puede hacer absolutamente nada. Y Jesús estaba sanando el día sábado. Y ellos se ponían bravos porque decían, no, el sábado, blasfemia. Y se rasgaban los vestidos porque Jesús había sanado el sábado, ¿se acuerdan? Tradicionalismo, religiosidad, legalismo. Y el Señor después le enseñó, no, ustedes están interpretando mal la Escritura porque así no es. ¿Se acuerda cuando criticaron a los discípulos porque comían con la mano sucia? ¿Se acuerda? Decían, es que la ley dice que no pueden comer con las manos sucias, cochinas y etcétera. Y el Señor les enseñaba, no, es que lo que contamina no es lo que entra por la boca, sino lo que sale. ¿Se acuerdan o no? Así que tiene que ver con esos moldes, ¿verdad? Que de religiosidad y de legalismo. Ahora, ¿está listo para recibir algo bien lindo de parte de Dios? Mire, Dios es experto en romper la tradición y hacer cosas nuevas. Isaías 43, 19.
Mire lo que dice ahí. ¿Listo? Isaías 43, 19, mire. ¿Cómo dice? Y aquí yo hago cosa, pronto saldrá. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos. Pero mire que yo creo que Dios quiere hacer cosas nuevas que van en contra del tradicionalismo, que van en contra de cómo nosotros hacemos las cosas. Y nos hemos encasillado de pronto ahí. No sé si me hago entender. Yo recuerdo hace unos años, hermanos, estábamos pasando un momento difícil, crítico, con nuestra familia y con Tani, con la pastora, porque, bueno, habíamos intentado, fuimos a abrir una obra, creo que fue en Ecuador, ya se me olvidó, hermano. Y el tema es que nos vinimos, nos fracasamos, hermano, para no alargar tanto la historia. Fracasamos. Y estábamos pasando un momento muy difícil, porque habíamos luchado, porque habíamos hecho un gran esfuerzo, porque habíamos dejado muchas cosas y nos tuvimos que regresar a Colombia, me acuerdo. Y después de un tiempo de navegar, como dice la palabra, contra la corriente, ¿no? Contra el viento y todo eso, ahí en luchas, dificultades económicas, de salud y muchas cosas más, que llegó un punto donde yo empecé a pensar, no, ¿será que Dios sí quiere algo conmigo? Yo creo que no. Yo creo que ya se acabó todo lo que Dios tenía conmigo, quería con nosotros, se acabó ya. Como si al Señor se le hubieran acabado sus ideas, sus recursos, su poder, su gracia y todo eso. Lo hubiera gastado todo. Y yo me sentía así, como dicen por ahí, con ganas de tirar la toalla. Achantados, aburridos. Y un día nos fuimos para la iglesia. Y era un miércoles, me acuerdo, en la noche. Y nos sentábamos allá, bien atrás. Estaban en el culto, quizá la alabanza, no recuerdo bien. El tema es que la persona que estaba al ladito, una hermanita, de esas hermanitas pentecostales avivadas, una hermanita al lado, se volteó, me sonrió y sacó un cosito de esos de promesas bíblicas, ¿verdad? Y sacó una y me sonrió y me dijo, aquí está, tome. Esta es la palabra de Dios para su vida. ¿Sí? ¿Y sabe qué versículo decía? Y aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto. Y esa palabra empezó a retumbar, a retumbar, a retumbar, a retumbar, a retumbar, a retumbar. Y sabe que esa palabra, usted dice, ¿y en qué resultó esa palabra? ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios hace cosa nueva. Entonces mire, a la mente religiosa le molesta lo nuevo y lo diferente. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9, mire. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que tengo preparados para los que aman. Ahí en el libro de Hechos hubo varias cosas que el Espíritu Santo rompió, que tienen que ver con religiosidad, tradicionalismo y legalismo. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 14. Vengan conmigo en su Biblia. ¿Qué dice ahí? Y todos estaban, ¿qué? Perseverando, unánimes en oración y ruego. ¿Con quién? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Había una ley, había una tradición, había un legalismo que decía que la mujer era casi que cero a la izquierda, algo así parecido. La mujer no podía ser usada por Dios, la mujer no podía ser líder, la mujer no podía predicar, la mujer no podía tener un ministerio. Por eso el apóstol Pablo una vez dijo, y a la mujer no le permito ni siquiera que hable en la congregación,
¿Se acuerda? ¿Sí lo ha leído? Y si tiene algo que hablar, cállese y pregúntele al marido en la casa. Vamos a cumplir ese mandamiento. No. ¿Sabe qué pasó en Pentecostés? Estaban todos los 120, pero los 120 había mujeres. Y yo no sé si eran mayoría las mujeres, porque casi siempre la mayoría son las mujeres, ¿sí o no? Ahí habla de los 12 y algunos, pero de pronto la mayoría eran mujeres. Y dice la Biblia que el día de Pentecostés el Espíritu Santo bautizó a los hombres, pero también bautizó a las mujeres. ¿Y sabe que eso qué significaba? Que así como Dios puede usar al varón, Dios puede usar igualmente a la mujer. ¿Cuánto lo entienden? Dios puede usar a la mujer. La mujer puede predicar, la mujer puede dirigir, la mujer puede ejercer inclusive un ministerio si Dios la llama, si el Espíritu Santo la bautiza, la unge y la llama, ella lo puede hacer. ¿Cuánto lo entienden en esta hora? Como que no les gustó mucho. Pero esa es la verdad. Por eso hoy en día hay mujeres, yo he visto mujeres que predican igual o mejor que los hombres. Y las usa el Señor que uno dice, wow. Son mujeres que tienen un ministerio, que tienen un llamado, porque es una consecuencia de lo que el Espíritu Santo vino a romper el día de Pentecostés. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor por eso. Como que no les gustó a las mujeres. ¿Sí les gustó a las mujeres o no? Hermano, mire, viene el Espíritu Santo. Ustedes mujeres que son tan sufridas, que son heridas, que son lastimadas, menospreciadas por el hombre. ¿Sí o no? Sí, usted. Si me pusiera a mirar la historia de cada uno de ustedes. Heridas, lastimadas, menospreciadas. Y viene el Espíritu Santo y las llena, las toca, las sana, las restaura, las empodera y las usa para su gloria y para su honra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, otra cosa que pasó ahí en el libro de Hechos, otro paradigma, otro molde, está en el capítulo 1, versículo 26. ¿Listo? Mire lo que dice ahí 1:26. ¿Lo tiene? Dice, y les echaron ¿qué? Suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Pues resulta, hermanos, que ustedes saben bien que Judas entregó al Señor, ¿verdad? Y Judas se ahorcó, murió. Y el Señor le había entregado a los 12 discípulos el apostolado. Y como murió él, habían 11. Y entonces ellos dijeron, no, pero espera un momentico, falta uno. Entonces vamos a escoger a uno. Sí, y habían otros ahí, otros hermanos que estaban ahí. Entre esos estaba, ¿quién? Matías. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a buscar la voluntad del Señor. Y cogieron dados, ¿verdad? Cogieron la pirinola y bueno, si cae 7, ¿no? Y echaron suerte, dice la Biblia. Y dice que la suerte cayó sobre Matías. ¿Verdad? Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que esa era la forma correcta? No. Porque dentro de la religiosidad y el tradicionalismo, esa era la forma, ¿verdad? Mire que ahí habla de religión, habla de tradicionalismo, habla de tener una relación con Dios a través de leyes y mandamientos. Pero cuando viene el Espíritu Santo cambia porque ahora es una relación personal con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire que ahí no había venido el Espíritu Santo. Después vino el Espíritu Santo y mire lo que pasó en el capítulo 13, versículo 2. Mire, venga conmigo. Capítulo 13, versículo 2. ¿Lo tiene? Si quiere leamos el 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Mire, ministrando, versículo 2, estos al Señor
y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y se despidieron. ¿Sabe quién me enseña esto? Que cuando vino el Espíritu Santo rompió la religiosidad, ¿verdad? De tener una relación con Dios solamente con leyes y mandamientos para tener una relación personal con Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Miren, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y así es, amén. Es la base, ¿no?, de nuestra fe. Y algunos dicen que el Antiguo Testamento era más difícil y que el Nuevo Testamento es más fácil, porque el Antiguo Testamento eran leyes y mandamientos, el Nuevo Testamento es gracia. Pero yo siempre he pensado que no es así, es todo lo contrario. Le voy a explicar por qué. Porque la Biblia no dice no fumarás, o sí dice. No dice no rumbiarás, o sí dice. Búsqueme un versículo donde diga no rumbiarás. No lo dice. Entonces, como no dice no rumbiarás, entonces yo me puedo ir a echar mi rumbiadita. O como no dice no fumarás, entonces me puedo fumar. No. Cuando usted tiene una relación con Dios, con el Espíritu Santo le dice: no me agrada, no lo hagas, te lo prohíbo. ¿Cuánto lo entienden en esta hora? Denle un aplauso al Señor. ¿Cuánto lo entienden? Mire, cuando vino el día de Pentecostés, ellos empezaron a tener una relación personal con Dios y empezaron a oír la voz de Dios. Antes era con suertes, ¿verdad? Ahora el Espíritu Santo empezó a hablarles y les dijo, casi que pudiéramos decir como que no era Matías, como que era otro. No sé si me hago entender, pero el tema es, el Espíritu Santo les habló y el Espíritu Santo empezó a hablarles. Por eso hoy en día tenemos cuando recibimos la promesa del Padre, empezamos a oír la voz de Dios y cómo el Espíritu Santo habla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor. Otra cosa está en Hechos 1:8, cuando habla de los samaritanos. Dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Porque para ellos la salvación era para los judíos, pero cuando viene el Espíritu Santo nos enseña que la salvación es para todos los pecadores. Y esos samaritanos son aquellas personas que son pecadores que necesitan recibir el mensaje de Dios. Eso lo hemos venido compartiendo anteriormente, ¿verdad? Entonces Dios le está diciendo, no los rechacen, al contrario, háblenles, predíquenles. Yo le decía a los hermanos esta mañana, mire, salí como a las 6 de la mañana y estaba ahí organizando algunas cosas y venían dos muchachos, dos jovencitos, como de 20 años los chicos. Y el chico tenía el pelo más largo que la chica y tenía el cabello verde, ¿sí? Un verde, hermano, un verde, ¿sí? No sé cuánto le gusta el tener el pelo verde. Tenía el pelo verde. Y no venían madrugados para la iglesia, no venían, eran trasnochados. Entonces venían así como llevados, como decimos nosotros, ¿verdad? Sucios, seguramente drogados y ebrios. Entonces cuando yo los vi, humanamente, ¿cuál es la reacción de uno? Como que uno siente aversión, ¿no? Como que... Porque esa es la reacción normalita de uno. Pero Dios le está diciendo, aquí le está diciendo, no, a esos no, al contrario. A esos son los que hay que predicarles. A esos son los que hay que hablarles. ¿Cuántos lo entienden en esta hora? Entonces el Espíritu Santo estaba rompiendo porque los judíos decían, nosotros no le hablamos y la salvación es para los judíos y no más. Y los pecadores que se van para el infierno. Pero aquí el Señor le está diciendo no, al contrario. Y es lo mismo lo que Dios nos está diciendo hoy en día. Porque nosotros somos buenos hermanos para orar por nosotros y predicarnos entre nosotros, ¿verdad? Pero no esta iglesia, otra. Entonces uno,
habla y le predica al hermano y le habla de Dios, le habla de la maravilla. Oramos unos por otros, nos ministramos unos a otros y los de afuera. Entonces es ese molde que el Señor está rompiendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número 4. Otro molde que rompió se llama incredulidad. Incredulidad. ¿Ya estaban preparados para salir? Mire, en Hechos capítulo 3, versículo 10, hermanos, habla acerca de un milagro que Dios hizo. Estaba Juan, Pedro y Juan, iban camino al templo a orar y había un paralítico y el paralítico les pidió limosna y entonces ellos se quedaron mirándolo y le dijeron, míranos, y entonces lo tomaron de la mano y le dijeron, no tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy. ¿Qué es incredulidad? Es una cualidad de la religiosidad que es la incredulidad. Mire, el religioso ante todo es incrédulo. Entonces las cosas sobrenaturales no las cree, las cuestiona. ¿Qué pasaba con los religiosos del tiempo del Señor? Todo lo que Jesús hacía lo cuestionaba. No lo creían. No veían los milagros, sino veían otras cosas. Entonces tiene que ver mucho fuerte ingrediente con incredulidad, que tiene que ver con que no es posible, no se puede hacer. No es posible. Mire, a veces nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Un paradigma de incredulidad. Porque uno tiene como ese pensamiento, no se puede hacer, no es posible. ¿Será que Dios sí me puede sanar? No sé. ¿Será que Dios sí me puede usar? No sé. Y a veces como que hay ese paradigma ahí de incredulidad, ¿verdad? Que el Señor quiere venir a romper para decirle, claro que se puede hacer. Para el que cree, todo le es posible. Muchas veces Dios no lo hace porque no creemos, no porque Él no lo puede hacer o no lo quiere hacer, sino porque no tenemos la capacidad de creer, porque nos queda grande creer lo sobrenatural, porque estamos acostumbrados a lo natural y a veces cuando pasa algo sobrenatural uno lo cuestiona, lo razona. No sé si me hago entender. Yo era una de las personas que más razonaba, porque yo soy muy racional en mi mente. Soy muy bueno para razonar. Y yo razonaba, pero yo he aprendido, hermano, y ahí el Señor ha venido rompiendo, de tal manera que yo se lo digo, trato de no cuestionar, de no razonar. Yo no entiendo, pero trato de no razonar. Entonces, ahí está, hay un milagro. Y mire, ¿sabe que los cojos no podían entrar al templo por la ley? Ellos sanan al cojo y el cojo entra al templo saltando y brincando, y estos religiosos se asombraron, pero no para darle la gloria a Dios, sino diciendo, ellos no sabían si echarlo o no echarlo, si creer o no creer que Dios lo había sanado. Por su religiosidad, por su incredulidad, ¿verdad? Quiero decirle, el Señor rompe ese molde de incredulidad para que Él pueda venir. Mire, al que cree todo le es posible, cualquier cosa puede suceder. Usted que tiene tantas situaciones, necesidades, yo le digo, permita que el Espíritu Santo le llene, que la promesa del Padre venga sobre su vida, a ver si el Señor es capaz o no de resolver su situación, su necesidad, de llenar, de satisfacer su corazón y de cambiar su circunstancia por su presencia. Entonces a veces viene el tema de la incredulidad. Y para ellos era difícil creer que hombres comunes y corrientes, ordinarios como Pedro y como Juan, pudieran ser usados para sanar a un enfermo, pero Dios lo hizo. Número 5, el temor. Yo creo que puede pasar el grupo de alabanza. Quiero explicar la última, el temor. Vengan conmigo a Hechos capítulo 2. ¿Listo? Mire, hermanos. Capítulo 2, versículo 4. Mire lo que dice ahí. Conéctese, por favor. Ya estamos concluyendo, hermanos. 2:4, ¿cómo dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El último
molde que el Señor quiere romper se llama temor. Temor es ese pensamiento de que podemos fracasar, de que vamos a fracasar. Muchas veces ese temor es lo que impide que Él pueda orar. Sobre todo cuando uno ya ha fracasado antes. ¿Sí? Cuando uno ha experimentado el fracaso, muchas veces el temor empieza a invadir el corazón. ¿Cuántos de ustedes han experimentado el fracaso? Todos son exitosos. Bueno. Hermano, la vida o el camino de la vida muchas veces nos lleva a experimentar el fracaso. Usted no es el único. Muchas veces uno ha tenido que bajar la cabeza y decir, fracasé. Pero a veces cuando uno ha experimentado el fracaso, hermanos, el corazón se llena de temor y uno piensa que siempre va a fracasar, que no vamos a ser capaces de salir adelante, de cumplir los sueños y los propósitos de Dios. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y los bautizó con las lenguas, ¿sabe qué significan las lenguas, hermanos? Las lenguas significan, escúcheme, el poder de Dios viniendo sobre alguien para capacitarlo, para que tenga victoria en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso significa el bautismo del Espíritu Santo y las lenguas. Por eso la Biblia dice, no habemos recibido espíritu de temor o de cobardía, sino que hemos recibido espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces viene el Espíritu Santo y mire, escúcheme, cuando el Espíritu Santo viene y te bautiza con las lenguas, con el fuego de Dios, es poder de Dios, valentía para que podamos vencer el temor y el fracaso. ¿Cuántos lo entienden? Solamente el que lo experimenta sabe lo que es el fuego y el denuedo y el valor, porque cuando el Espíritu Santo bautiza con las lenguas, usted sabe muy bien que se llama valor y denuedo. Ellos tenían temor de salir y predicar, pero viene el Espíritu Santo y les da valor y denuedo, ¿verdad? Valor. ¿Cuántos saben eso? Y ese Pedro que un día negó a Jesús, ¿se acuerda? Lo negó a Jesús y dijo, no, yo no lo conozco. Y se fue, después que fue bautizado con el Espíritu Santo, se le fue el temor, le predicó ¿sabe lo que es predicarle a 3,000? Dice, yo le predico a uno y me da miedo. 3,000 y se convirtieron, hermano. Porque él le dio valor denuedo. Porque tiene que ver, ese bautismo en lenguas tiene que ver con eso, hermanos, con recibir el poder de Dios para vencer el temor y el fracaso. Ahora escúcheme, solo Dios puede cambiar el fracaso por una victoria. Diga el que está al ladito, solo Dios puede cambiar el fracaso por una victoria. Otra vez dígale, pero dígaselo con convicción, solo Dios, hasta que lo aprenda, puede cambiar el fracaso en una victoria. ¿Sabe que este pasaje de Hechos capítulo 2 tiene un paralelismo con el pasaje de Génesis capítulo 11? Es muy parecido. En Génesis capítulo 11 dice la Biblia que el pueblo se rebeló contra Dios. Y Dios les había dicho que llenaran la tierra y la sojuzgaran. Y dijeron, no, ¿cuál que llenen ni que nada? Si de pronto Dios nos tratara de esparcir, vamos a construir una torre alta, que es la torre de Babel. ¿Se acuerda? Ahí se rebelaron, dijeron, le protestaron a Dios, huelga, protesta. Y le protestaron a Dios, hicieron huelga, dijeron, no vamos a cumplir la ley, no vamos a cumplir el mandamiento, olvídese, se le rebelan a Dios, desobedecen. Y construyeron la torre de Babel, ¿se acuerda? Dios los mira, Dios desciende, Dios confunde las lenguas. Hasta en ese tiempo había una sola, ¿se acuerda? Que era el español. Había una sola lengua. Y cuando vino y confundió, el Espíritu Santo confunde las lenguas. Y el otro, el que estaba al lado, empieza a hablar inglés, francés, etcétera, etcétera. ¿Se acuerda?
se les trabó. El que estaba al ladito empezó a hablar. Hello, how are you? I'm fine. What's your name? Y no le entendían. Y se dividieron. Y se confundieron, ¿se acuerda? Trajo confusión, se dividieron y ahí acabó. Y sabe que en Hechos capítulo 2 es la restauración de eso. ¿Sí sabe? Escuche. Dios está restaurando eso. Escuche. Ese fracaso, ahora Dios viene y lo restaura. Porque vienen las lenguas. Y hay un versículo donde dice que estaban también confusos. ¿Sí lo leyó? Porque empezaron a hablar en lenguas. Y estaban confusos porque ahora los entendían en el idioma que ellos estaban hablando, dice la palabra. Y entonces escúcheme, porque Dios está trayendo una restauración ahí. Entonces mire, las lenguas en Génesis 11 representan rebeldía. Y las lenguas en Hechos capítulo 2 significan sujeción al señorío de Cristo. Amén. Cuando una persona habla en lenguas, no la juzgue y no la critique. Eso es un símbolo de Dios tomando en control de la lengua y el señorío de Cristo. Porque dice la Biblia que la lengua es lo más difícil de controlar. Entonces cuando el Espíritu Santo toma control de la lengua, ¿sabe cómo me lo imagino yo? Me parece chistoso, pero me parece bonito. El caballo, el cabestro y el jinete. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo sobre nosotros con el cabestro ahí. La lengua, la toma. Control total, control de nuestras vidas. ¿Cuántos lo entienden? En Génesis el hombre se revela. En Hechos el hombre se somete a Dios. Se deja controlar por Dios. ¿Cuántos dicen amén? En Génesis el hombre desobedece. En Hechos el hombre es bautizado para obedecer. Porque ¿para qué recibieron el bautismo y las lenguas? Eso se llama denuedo para predicar. Amén. Entonces reciben el denuedo para ir y predicar. Vayan y prediquen, y van y predican. O sea, en Génesis desobediencia, en Hechos obediencia. Las lenguas significan obediencia. En Génesis división, en Hechos unión. Porque Dios estaba uniéndolos a ellos. En Hechos confusión, en Génesis confusión, en Hechos claridad al mensaje, porque ellos podían entender. Así que, mire hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han experimentado un fracaso en su vida. Y usted ha permitido que el temor venga a su corazón. Y ese temor impide la obra de Dios. Fracaso en cualquier área, hermano. Mire, hermano, yo no sé lo que es fracasar en el matrimonio, gracias a Dios. Y espero nunca saberlo. Pero si usted ha fracasado en el matrimonio, hermano, eso es duro. Y a veces uno queda marcado para no confiar, para creer que siempre va a pasar igual, que siempre va a ocurrir eso, no sé. Y muchas otras cosas más. Pero quiero decirle que cuando el Espíritu Santo viene y nos llena y nos unge y nos bautiza, hay algo sobrenatural que ocurre, y es que Él nos da poder, valor para vencer el fracaso y para tener victoria donde no hemos podido tener victoria. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie.